Bueno, en esta clase vamos a hablar de EPSA 1 un poco sobre el concepto a retomar lo que es la demografía, que bueno, habíamos dicho que es una ciencia que se ocupa de analizar las poblaciones humanas de la sociedad, de cómo van avanzando durante el tiempo, eh, por ejemplo, relacionado con la natalidad, los nacimientos, la mortalidad, las personas que van muriendo, ¿no? Es un análisis de cómo, bueno, se va desarrollando esa sociedad y también en forma de pirámide se la pueden, ¿no? clasificar. También, bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología, que, bueno, es una ciencia que se ocupa del estudio de las enfermedades, es decir, de cómo se manifiesta esa enfermedad, em, cómo va evolucionando en una sociedad, cómo aparece, cómo ocurre, ¿no? Qué tipo de enfermedad es. Es decir, todo se ocupa eso, la epidemiología. Una enfermedad, bueno, se puede transmitir a la vez de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede manifestar en una epidemia, en una pandemia y en una endemia. En el caso de una endemia, son aquellas enfermedades que persisten a lo largo del tiempo en un territorio, en un país determinado, en una zona, y que es habitual de esa zona. Por ejemplo, el dengue generalmente es transmitido por un virus. Generalmente, bueno, es endémico en la zona norte de Argentina. Es decir, que es persistente, está presente el dengue eh, todos los días del año en el norte argentino. Por ejemplo, bueno, también hay otras enfermedades endémicas, en el caso de la malaria, en África, también parte de Brasil, también están esas, bueno, esas enfermedades que persisten a lo largo del tiempo. En el caso de la epidemia, es un brote, se la denomina como brote, en un país o en un lugar determinado, que se empieza a transmitir esa enfermedad de manera descontrolada, es decir, hay más casos de lo habitual de esa enfermedad, y es decir, que la gente se empieza a contagiar a una gran velocidad. Y puede ser alguna enfermedad, un virus, una bacteria que no es habitual de esa zona, pero que, bueno, se generó ese brote y se empieza a enfermar la población. Y que, bueno, después de pasar un tiempo determinado, va disminuyendo ese brote y vuelve a la normalidad. Tiene un pico máximo que va escalando hasta, bueno, otra vez disminuir. En el caso, bueno, de una pandemia es ocasionada por un virus, un microorganismo, una bacteria, puede ser, que no solamente afecta a un país o a sus alrededores, sino que empieza a afectar a todos los países, a todos los continentes del mundo. Ahí hablamos de una pandemia, ¿no? Que ese virus o esa bacteria o ese microorganismo se propagó por todo el mundo, como pasó con la pandemia del COVID-19, ¿no? Hace pocos años atrás. También hubo pandemias de gripe, no solamente en este siglo, sino la gran gripe que fue en 1920, más o menos en esa fecha. Hubo una gran pandemia que afectó a mucha gente y se expandió por todo el mundo. Después, bueno, voy a hablar un poquito sobre el tema de lo que es noxa. Una noxa es como es la manifestación de una enfermedad. Se la puede clasificar de varias maneras. Tenemos las noxas biológicas que se asocian más bien a un origen bacteriano o un virus que causa cierta enfermedad, algún parásito, algún gusano que la causa. Las noxas físicas, por ejemplo, se clasifican también, que tienen incidencia, por ejemplo, relacionados con factores climáticos como la humedad, la presión atmosférica, los rayos UV del sol, son todas noxas físicas. Las noxas químicas, por ejemplo, está relacionado con así la ingesta, bueno, también de alimentos que están en mal estado, o puede ser que nos cause daño algún tipo de pintura que estamos pintando, combustible, el monóxido de carbono, un gas muy tóxico.
Eso, bueno, genera este tipo de enfermedad. También están las noxas psíquicas o psicosociales, que son aquellas que eh, a causa de parte de la sociedad o lo que está transitando esa persona, se puede enfermar. Por ejemplo, alguna ansiedad, estar ansioso, depresión, por ejemplo, alguna postura, una mala postura, o estrés laboral. eh, Puede ser vinculado también, bueno, a una guerra, a una crisis económica, al, al bajo poder adquisitivo. Son todas, bueno, circunstancias que pueden manifestar ese tipo de noxa. Sí, bueno, ahí, bueno, brevemente tenemos los conceptos de epidemiología, de noxa y de demografía. Hasta acá llegamos, nos estamos viendo.